Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Christopher Adrián Ortega Muñoz y con mis compañeros Valery del Toro Torres y Sebastián Vargas Miranda vamos a presentarles el proyecto final de física electromagnética titulado Motores eléctricos y equipos de sonido. Espero que les guste. Como introducción se tiene que el electromagnetismo constituye uno de los pilares fundamentales de la física moderna y de la ingeniería, al describir la relación íntima entre los campos electrónicos y magnéticos. Desde las leyes de Coulomb, Ampère y Faraday hasta la formulación unificada de las ecuaciones de Maxwell, estos principios permiten explicar el fundamento teórico de dispositivos esenciales como motores eléctricos, generadores de sistemas de comunicación, etc. En particular, la ingeniería mecánica, pues el estudio del electromagnetismo resulta muy clave para comprender y analizar los procesos de conversión de energía, donde la interacción entre campos eléctricos y magnéticos es la base del diseño y operación de numerosos sistemas tecnológicos. A continuación se le presentan algunas de las ecuaciones más conocidas de Maxwell, además de las leyes de Ampère y de Biot-Savart, y por su parte, la relación entre el campo magnético y eléctrico según las leyes anteriormente descritas. Por ejemplo, aquí tenemos que en la parte de motores eléctricos, la fuerza es igual a Q por el campo eléctrico más la velocidad por el campo magnético. Esta ecuación es principalmente fundamental ya que relaciona tanto la electrónica, o bueno, la electricidad como el magnetismo. Entonces, de la ecuación uno se puede obtener sencillamente la ecuación 2 como se muestra a continuación, y esto es especialmente interesante ya que se necesita entender esta fuerza para saber cómo arranca un motor térmico, ¿ya? Electrónico, digo. Entonces, el torque generado que impulsa, por ejemplo, un capacitor en un motor eléctrico es proporcional al flujo magnético, al flujo de campo eléctrico por la corriente de esta, como se muestra en la ecuación 4. El resto son ecuaciones que se irán viendo a lo largo de la exposición. Como montaje experimental, se tuvo que la investigación combinó un enfoque experimental y un análisis teórico. Experimentalmente se construyó un motor eléctrico homopolar de Faraday utilizando una pila, un imán permanente y un conductor de cobre, lo que permite observar directamente la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. Esto gracias a a la interacción de corriente y campo magnético. De esta manera se complementaría tanto la electrónica como el magnetismo, ya que se desarrolló un análisis teórico de estos abordando la generación del sonido en equipos de audio a partir de acciones de fuerzas magnéticas sobre conductores con corriente alterna, así como la integración de las ecuaciones anteriormente dichas. Hola a todos, mi nombre es Valerie y en esta parte de la presentación abordaremos el análisis y la discusión del funcionamiento de los motores eléctricos, tomando como punto de partida la construcción experimental de un motor monopolar. Este tipo de motor representa una de las configuraciones más simples de conversión de energía eléctrica en energía mecánica, pero resulta especialmente útil desde el punto de vista didáctico, ya que permite observar de manera directa los principios fundamentales del electromagnetismo que gobiernan el funcionamiento de motores más complejos. Ahora, el montaje experimental consistió en una pila como fuente de corriente continua, un imán permanente y un conductor de cobre, así como podemos observar en el video. A pesar de su simplicidad, este sistema permite evidenciar cómo una corriente eléctrica al interactuar con un campo magnético puede generar movimiento. A partir de este motor elemental se estableció el marco experimental que sirvió como base para análisis teórico de conceptos claves como la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, la generación del torque electromagnético y la influencia de la geometría del sistema. El funcionamiento del motor se fundamenta en la interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. La pila establece una diferencia de potencial que genera un campo eléctrico en el conductor, provocando el movimiento ordenado de la escala eléctrica y dando lugar a una corriente continua.
Cuando esta corriente circula en presencia del campo magnético producido por el imán, el conductor experimenta una fuerza magnética descrita por la presión F igual a I por L cruz B. Esta fuerza aparece únicamente cuando existen corriente eléctrica y campo magnético, lo que evidencia la relación complementaria entre ambos campos en el funcionamiento del motor. En la configuración experimental, la fuerza magnética no actúa directamente sobre el eje de rotación, sino a una cierta distancia de él, lo que genera un torque electromagnético. Este torque es responsable del movimiento rotacional del conductor alrededor de la pila. Aunque el motor construido no cuenta con bobinados múltiples ni con conmutadores, el principio físico que gobierna su funcionamiento es el mismo que el de motores convencionales. Una fuerza magnética aplicada de manera adecuada produce un momento de fuerza capaz de generar rotación y vencer las pérdidas por rozamiento. Un aspecto fundamental para que exista rotación continua es la simetría geométrica del sistema. El imán genera un campo magnético con asimetría axial. Sin embargo, el conductor no se encuentra dispuesto de forma perfectamente simétrica respecto a dicho campo. Esta ruptura de la simetría es clave, ya que evita la cancelación de fuerzas magnéticas y permite que el componente tangencial de la fuerza responsable de torque mantenga el giro. Si el sistema fuera perfectamente simétrico, la fuerza se equilibraría y el torque sería nulo. El motor experimental utiliza un único conductor continuo y aún así logra girar, lo que demuestra que la presencia de múltiples espiras no es un requisito indispensable para la rotación. En motores reales, el uso de varias espiras responde principalmente a la necesidad de aumentar el torque y mejorar la eficiencia del sistema. Este resultado confirma que el principio físico subyacente es independiente del número de espiras y depende esencialmente de la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético. El motor construido no emplea ningún capacitor y aún así se observa un movimiento rotacional continuo. Esto se explica porque el sistema opera con corriente continua. En este caso, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son constantes en el tiempo, lo que genera una fuerza magnética continua cuya dirección no se invierte. En contraste, en motores alimentados con corrientes alternas monofásicas, el capacitor es necesario para introducir un desfase entre corriente y crear un campo magnético giratorio que permite el arranque del motor. Aunque el motor homopolar representa la forma más simple de motor eléctrico, los principios físicos que lo gobiernan son los mismos que se aplican a motores de corriente continua. Actuadores electromagnéticos, altavoces, sistemas de automatización y también de eficiencia eléctrica. De este modo, el experimento realizado permite establecer un vínculo directo entre un montaje didáctico sencillo y aplicaciones tecnológicas modernas basadas en el electromagnetismo. Se puede concluir que el análisis experimental y teórico demuestra que el funcionamiento de un motor eléctrico se fundamenta en la interacción inseparable entre el campo eléctrico y el campo magnético. La ruptura de la simetría geométrica permite la generación de torque, las espiras no son un requisito esencial para la rotación y la necesidad de un capacitor depende del tipo de corriente utilizada. Este trabajo confirma que incluso configuraciones simples permiten evidenciar de manera clara los principios fundamentales del electromagnetismo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sebastián Vargas Miranda y hoy les vengo a hablar sobre cómo se genera el sonido en un altavoz. Para empezar, tenemos que un altavoz es un transductor electroacústico que convierte señales eléctricas en sonido audible mediante un proceso físico basado en principios del electromagnetismo. Para recordar, el sonido es una onda mecánica que se propaga a través del aire y que ésta se genera cuando un objeto vibra rápidamente. Un altavoz común cuenta con ciertos componentes, como puede ser un imán permanente, una bobina o solenoide y un cono o diafragma. Sabiendo esto, entonces, nos preguntamos cómo se generaría el sonido. Y es que el sonido parte de un amplificador. El amplificador genera una corriente alterna y la corriente alterna, al llegar a la bobina o el solenoide, genera un campo magnético. Este campo magnético genera una fuerza de repulsión o atracción haciendo de que la bobina se mueva. Entonces, como la bobina está
conectada con el cono o el diafragma va a hacer que el diafragma se mueva o se vibre, y como vibra, genera el sonido. Ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el campo magnético, el campo eléctrico y las ecuaciones de Maxwell. Para iniciar, las ecuaciones de Maxwell fueron establecidas por James Clerk Maxwell en el siglo XIX. Estas ecuaciones unifican las leyes fundamentales del electromagnetismo, las cuales describen el comportamiento del campo magnético, el campo eléctrico, y sus interrelaciones con las cargas y las corrientes eléctricas. Es decir, que las ecuaciones de Maxwell muestran que el campo magnético y el campo eléctrico dependen uno del otro. En sí se expresaría de que si un campo eléctrico varía durante un periodo de tiempo, este generaría un campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell, o mejor dicho, las leyes que se encuentran en las ecuaciones de Maxwell, serían dos de Gauss, una de Ampere y una de Faraday, las cuales se pueden apreciar en las diapositivas. Vuelvo a repetir de que el campo magnético y el campo eléctrico dependen uno del otro. Es decir, de que si uno varía durante un periodo de tiempo, va a inducir al otro. Y así sucesivamente. Aparte, tenemos esta ecuación que se puede ver en la diapositiva, que sería la ecuación de la velocidad del vacío, donde C es la velocidad de la luz, nu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío y epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Esta ecuación en sí nos está mostrando la relación que hay entre el medio y la velocidad de propagación eléctrica y magnética. Por último, tenemos las aplicaciones de donde podemos usar las ecuaciones de Maxwell. Primero, la podemos usar para el diseño de motores y generadores eléctricos, ya que su diseño se basa directamente en la comprensión del campo magnético que ejerce una fuerza en los conductores de corriente eléctrica. También lo podemos hallar o podemos usar para el diseño de sensores y adaptadores electromagnéticos, ya que estos se basan directamente en principios electrodinámicos para medir desplazamiento, velocidad o para generar el movimiento. Y por último, también se usan las ecuaciones de Maxwell en el análisis de vibraciones y estructura con excitaciones electromagnéticas, ya que en este tipo de análisis se interactúan sistemas electromagnéticos con mecánicos, y un ejemplo de esto es el sistema de irradiación magnética, como que se pueden hallar en los trenes. Bueno, aparte de la maqueta, también se hizo el diseño de un sistema electromecánico en SolidWorks. Inicialmente se accedió a una página web especializada en recursos de diseño para descargar un archivo CAD de un motor eléctrico compatible con SolidWorks, que sería la parte azul. Una vez descargado el archivo, se importó el modelo del motor eléctrico a SolidWorks, verificando que todas las geometrías estuvieran completas y sin errores de importación. Luego, se procedió a la creación del ensamble mecánico incorporando las piezas necesarias para establecer un sistema de piñón, que sería este engranaje aquí, y la cremallera, que sería lo de abajo. Aparte de eso, se diseñó una base para la cremallera. Dentro del entorno del ensamble se utilizaron las herramientas de relaciones de posición mecánica que ofrece el software para definir correctamente el movimiento entre el piñón y la cremallera, asegurando que las piezas tuvieran una interacción funcional equivalente a un mecanismo real. Se ajustaron las relaciones de posición para que el piñón engranara con la cremallera y se comprobó que los grados de libertad y restricciones fueran los adecuados para permitir el movimiento esperado del conjunto, tal y como se muestra aquí en la simulación. Y finalmente se revisó que el ensamble estuviera correctamente configurado y funcional dentro del software. Con este proceso y este diseño, lo que se permitió fue aplicar los conceptos de diseño mecánico y se familiarizó con la manipulación de las piezas y mecanismos dentro de este software. Gracias. El eléctrico que se construyó o que se mostró en la maqueta se basó en la interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético, donde la pila genera un campo eléctrico que produce el movimiento de las cargas en el conductor, y al interactuar con el campo magnético del imán se genera una fuerza que produce el torque y el movimiento de rotación. La ruptura de la simetría del sistema evita que las fuerzas se cancelen, permitiendo un giro continuo incluso con una sola espira. Además, al trabajar con una corriente continua y un campo magnético permanente, no fue necesario utilizar un capacitor. Por otra parte, tenemos a las ecuaciones de Maxwell, que constituyen la base del electromagnetismo, ya que describen cómo se genera e interactúan los campos eléctricos y el campo magnético. Además, explican los fenómenos donde se involucra la propagación de ondas electromagnéticas. En ingeniería mecánica y en las demás ingenierías, estos principios son fundamentales para el diseño y análisis de motores, generadores, sensores y demás sistemas que combinan fenómenos eléctricos, mecánicos y magnéticos. Gracias por su atención.